estudiamos este día, en Mateo 21, en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versos del 1 al 11. Hace un tiempo hubo un reportaje de un futbolista muy famoso, brasileño, y le pidieron que enseñara, tiene la colección de los clubes donde ha participado, de los equipos donde ha participado, y entonces enseñó toda su colección de varios clubes, ha recorrido muchos clubes en Brasil y en Europa, y entre esas playeras estaba la de los embajadores del rey, Neymar. Neymar tiene entre sus playeras de los clubes que ha pertenecido a la de embajadores del rey. Estaba viendo mi hermano. Bueno, el pasaje está en Mateo capítulo 21, voy a leer los versos del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. No sé si alguna vez a ustedes les han preguntado por qué son cristianos. Algunos de ustedes, ¿no? A mí sí. Lo bueno de vivir muchos años es que a uno le han preguntado de muchas formas y de muchas maneras por qué uno es cristiano. Y en algunas de ellas me dijeron: es que tú eres, después de que yo les daba mis respuestas, decían: es que tú eres cristiano por conveniencia. Y les dije: sí, efectivamente. Yo soy cristiano porque me conviene ser cristiano. Amén. Tengo quien me consuele, tengo quien me aliente, amén, tengo a quien llorarle, nunca estoy solo, siempre sé que alguien va conmigo. ¿Me conviene ser cristiano? Claro que sí. Veamos este pasaje, porque a raíz de las instrucciones tan precisas que Jesús da a los discípulos, muchos piensan que ya él había marcado paso a paso cada decisión, cada acontecimiento, e incluso se había puesto de acuerdo con los dueños de los burritos, que había ido y les decía: les voy a mandar unos discípulos, unas personas, y ustedes le dicen que sí cuando ellos les tiran los burritos, etc. En la posición privilegiada que tenemos nosotros de saber los eventos previos y posteriores a este suceso, porque eso es un privilegio. Nosotros ya sabemos lo que pasó antes de que llegaran a este pasaje, pero también ya sabemos lo que pasó después de la entrada de Jerusalén. Bueno, esa es una situación privilegiada, y desde esa situación los cristianos afirmamos que no solo ese momento estaba previsto por el Señor, no nada más lo del burrito y lo de la entrada de Jerusalén, no, también las repercusiones de cada gesto, de cada movimiento y de cada cumplimiento de la promesa del Padre en Él. Él ya sabía lo que iba a acontecer, porque el Padre se lo había mandado, el Padre lo había así dispuesto. Por eso es que yo digo, yo tengo la alegría de ser cristiano y de saber que tengo un Padre eterno, amén, que tengo un Consolador. Porque hay muchos dichos populares y los repetimos y a veces mal los aplicamos, y muchos de esos no los creo yo. Por ejemplo, hay un dicho muy mexicano aquí que es: Dios no cumple antojos. Pues créanme que yo le he pedido antojos al Señor y algunos me los ha cumplido, otros no, porque a lo mejor no eran muy convenientes, pero muchos me ha pedido. Y si viene una persona jorobada y me pide que ore por él para que el Señor le quite la joroba, lo hago. Porque ¿quién soy yo para limitar a Dios? Amén. Él es Dios, y uno pide y espera a que el Padre responda. Ese sentimiento de saber que Dios es poderoso, de saber que Dios es soberano,
nos sigue impulsando y animando a confirmar que Jesucristo reina sobre todo y espera únicamente que queramos someternos voluntariamente a su reinado para mostrarnos la magnificencia y soberanía de su poder. Esa es la dicha de ser cristiano, que no es coercitivo, no nos amenaza como estamos acostumbrados. Por eso existe el ejército, por eso existe la Guardia Nacional, porque obedecemos o obedecemos, ¿no? Nos agarran a catorrazos si no lo hacemos. El Señor espera que voluntariamente nosotros lleguemos a su soberanía porque vemos su magnificencia. Una comparación que yo hago, a lo mejor muy simple, pero así, es como cuando queremos contratarnos con cierta compañía porque tienen muy buenas prestaciones, muy buenos salarios, etc. Les comentaba que hace algunos años los bancos eran algo muy bueno, porque daban unas prestaciones superiores a cualquiera de las que daban las demás empresas. Y entonces todos queríamos ser banqueros cuando yo era joven. Pero uno no disfrutaba de las prestaciones hasta que uno fuese empleado. A veces queremos disfrutar de la soberanía y el poder de Dios sin meternos a su reino. Primero tenemos que meternos a su reino y después todo lo demás llegará por añadidura. Desde Betfagé, un lugar del cual no hay otra mención en la Biblia, salvo en este evento, en 3 de los evangelios se menciona Betfagé, pero nada más en este evento. Desde ahí el maestro dirige con seguridad a los discípulos y la orden que les da debe de impactarnos a nosotros los cristianos que a nadie más. ¿Por qué? ¿Qué les dice? Vayan y pidan los burritos. Y si alguien les pregunta para qué los quieren y por qué se los van a llevar, ¿qué les van a decir? El Señor los necesita. ¿Qué tal? Tal vez si le decimos a alguien que no crea en Dios, que no le acepte como su rey, puede decir, no, ¿qué te pasa? Es mío. Hay muchos que dicen, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios si yo me lo gané? ¿No? Pero los cristianos sabemos dar de gracia lo que de gracia recibimos. Amén. Amén. Porque a veces nos dicen, hermana, necesito que esté a las 6 de la mañana el domingo porque es resurrección. Ay, ¿qué le pasa? Ay, a las 6 de la mañana, ¿qué? Yo no me voy a levantar a esa hora. Si quiere ahorita. Amén. Hay muchas sugerencias de que recorramos el punto de las 6, que lo hagamos a las 12, a la 1 de resurrección. ¿Alguna vez el Señor le ha pedido algo a usted y ha dicho, sí Señor, si lo necesitas, no entiendo para qué, pero si tú me lo pides, ahí está? Por ejemplo, perdona. Por ejemplo, da. Nada más, ¿por qué Señor? Porque yo lo necesito. Sí, ahí está. La declaración es contundente. Es Señor, Señor de los propietarios de los burritos, Señor de los animalitos, Señor del tiempo. Es Señor de todo. Yo tengo un tío que es pastor pentecostal, bueno, pero es pastor. Y alguna vez yo estaba muy triste porque tenía pollitos y uno de los pollitos empezó como que se le torcía el cuello y el pescuezo, y entonces llegó mi tío y me dijo, ¿qué te pasa? Le dije, pues mira, me dijo, dice, pues pide a Dios que lo sane. Le dije, a Dios por un pollo. Bueno, ¿y qué creen? Que le pedí lo sanó. Y luego me dijo, no fue por el pollo, fue por ti, para que aprendas a confiar en Dios. Dios es Dios de todo. Por eso, sobre las necesidades físicas, proféticas o simbólicas, estaba una premura mayor. Nueva vida para una humanidad desgastada por el pecado. Nueva vida, que no nos tengan que amenazar para que obedezcamos. Que sepamos ser disciplinados. Que sepamos someternos a la voluntad de nuestro Rey. El momento oportuno tiene lógica de estrategia comunicacional del Señor Jesucristo para sus discípulos y para todos nosotros. El primer día de la semana anterior a la Pascua, Jerusalén se multiplicaba 6 veces en su población, debido a que cada adulto de las provincias debía acudir y prepararse para la celebración más significativa de Israel. ¿Cuál era esta? La liberación de la esclavitud de Egipto. Nosotros lo comprendemos muy bien como mexicanos, porque cada 16 de septiembre celebramos que somos México, ¿no? Libres.
que ya no somos dependientes de otra nación. Bueno, al menos en el papel, ya tenemos nuestro nombre propio. Bueno, así Israel lo celebra, salieron libres de Egipto. Jesús se presentaba como el Mesías de Dios. Aquí vamos a hacer un paralelismo. Si Moisés recibió la investidura del líder, libertador y guiador, el gran caudillo, el Mesías llegaba rey humilde y tierno. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés, si es el gran personaje? ¿Y por qué Jesús llega con humildad y con ternura a las personas? Porque infundía confianza, acercaba la esperanza y confirmaba su poder sobre todo. Ese es, miren, cuando una persona, un personaje, un gobernante sobre todo, tiene un alto nivel de aceptación, su compromiso es muy grande. Porque si no logra desarrollar todo lo que ha prometido, qué decepción, ¿no? Y por eso muchos tiemblan cuando alguien promete mucho y dicen, ay, lo irá a cumplir. Y cualquier persona que decimos lo irá a cumplir, hace algún tiempo, como que nos desdibujaron a nuestros héroes nacionales. Si no que ni eran tan héroes ni eran tan nacionales, ¿no? Que Hidalgo, quién sabe qué hizo, quién sabe qué. Bueno, no podíamos pedir mucho de ellos, no podemos pedir mucho de una persona que es muy vulnerable, pero el Señor Jesucristo llega en otro plan. Cuando nosotros volteamos hacia un Rey soberano, que no nada más nos gobierna en la política, en la economía, sino que trasciende a ello, entonces es cuando debemos de ponernos a cuentas. Mateo, si ustedes se fijan, omite en su relato los nombres de los enviados. Marcos sí cita a quienes envió por nombre, pero Mateo no. Mateo no dice los nombres de a quienes envió. Con un corazón educado bajo la soberbia judía, tal vez nos quiere mostrar Mateo cómo en el servicio en el reino de Jesús las facciones físicas de los rostros son menos importantes que lo que muestran. Hay personas que tienen muy bonitos rasgos, bonitos ojos, bonita nariz, bonita boca, bonitos cachetes, pero siempre están de malas. O lo tratan a uno con la punta del pie. ¿Cómo sentimos? Decimos, se la paso porque qué guapo. No, a uno le hiere, a uno le lastima. Mateo quiere que observemos que llevar a cabo la tarea tiene prioridad sobre los aplausos, que si lo sabemos nosotros. ¿Cuántas personas trabajan sin que nosotros lo sepamos, pero gracias a su trabajo nosotros hoy podemos estar bien sentados en nuestro lugar? Si usted se preguntó, fíjense, algo que yo me di cuenta en la mañana. Estamos en un periodo muy difícil aquí en la Ciudad de México porque no ha llovido, nada más como que brisneando por ahí. Hemos tenido quemazones aquí en Xochimilco y eso, entonces la ceniza, el hollín ha volado, ¿no? El polvo, como les decía, y el calor y todo esto. Las bancas estaban llenas de polvo. A ver, háganlo ustedes así. ¿Verdad que no tienen? ¿O tienen muy poquito? Porque alguien llegó. También tenemos sobrecitos para diezmos, por si usted decía, ay, ¿cómo voy a dar mi diezmo? Ahí está, el sobrecito. Alguien los puso. Bueno, y así. Yo entre semana llegué y estaba un escandalero. Digo, ¿qué está pasando aquí? Y fui con los hermanos preparando para todo lo que vamos a tener los siguientes días aquí en el templo. Y así, ¿no? Hay quien guisa para que nosotros comamos. Quienes bordan, hacen costura y todo para que nosotros vistamos. Siembran para que nosotros también tengamos que comer. Entonces, llevar a cabo la tarea tiene prioridad sobre los aplausos. Que la atención espontánea y decidida indiscutiblemente repercute sobre el cumplimiento a tiempo de las acciones salvadoras. A tiempo, que llegaran ahí, que obedezcan. Ahí va una parábola de Jesús de dos hijos a los cuales el papá les manda y les dice, oye hijo, ve a trabajar allá, y el otro dice, sí, ahí voy. Ay, ¿qué voy a estar yendo? Y se queda y no va. Y otro que le dice, oye, ve, ay, es que no quiero ir. Pero dice, bueno, me lo mandó mi papá, allá voy.
servir al rey incondicionalmente, tal vez en el anonimato y a veces en lo poco vistoso, propiciará que haya acciones trascendentes, que haya acciones que trasciendan, que vayan más allá. Hay gente que conocemos que nos predicó el Evangelio y que anduvo, pero hay otros que no supimos y que hizo que el Evangelio llegara hasta nosotros. Amén. Las profecías se cumplieron. ¿Gracias a qué? Mateo dice, para que se cumplieran. Si ustedes ven el verso 4, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese. ¿Por qué se cumplió? Por dos personas que obedecieron al Señor, que fueran a desatar unos burritos y que se los trajeran. No los mandó a abrir el mar rojo, no los mandó a derribar los muros de Jericó. ¿A qué los mandó? ¿Qué hubiera dicho usted? Ay, Señor, por unos burros, ¿qué te pasa? Ándame a predicar en el Estadio Azteca. Pero gracias a que esas dos personas fueron por los burritos, las profecías se cumplieron. Fíjese, a nosotros hay una profecía que está latente en el pueblo de Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Si usted no lo ha predicado, ¿por qué no se está cumpliendo? ¿Cuántos mexicanos saben del Evangelio? Y si hay algunos que no lo saben, ¿a quién le costó trabajo abrir la boca? Las profecías se cumplen. Algunos siguen afirmando que Jesús hizo todo lo posible porque concordaran los eventos. Otros, que los designios de Dios tenían que llevarse a cabo. Lo que sabemos es que este acontecimiento nos confirma que Jesús es Rey de la historia, de la naturaleza, del presente y del futuro. Así lo muestra Mateo al mezclar pasajes de Isaías y Zacarías con una dinámica narrativa que transforma el tiempo presente en infinitivo. En infinitivo, todo lo puedo en Cristo. Infinitivo, pude hoy, pero voy a poder mañana y voy a poder pasado, porque Cristo me fortalece. Nos necesita, el Señor nos necesita. Vuelvo a repetir, las cosas que no se están haciendo que le corresponden a ustedes están sin hacer. Es como una persona que pierde un brazo. Puede vivir casi naturalmente, se las ingenia, pero no tiene un brazo. Así pasa en la iglesia sigue adelante y trabajando y esforzándose, pero si usted no hace lo que le corresponde, estamos así. Y dice la profecía en el verso 5, decid a la hija de Sión. La hija, en el contexto judío, era esperanza incuestionable de asegurar descendencia. El hijo de mi hija seguramente es mi nieto. Del varón, pues quién sabe, pero de la hija sí. Aseguraba descendencia. Esto apunta, hermanos, directamente a la iglesia, por eso se nos llama la iglesia, porque la iglesia continuaría una labor fecunda de esas buenas nuevas. Nosotros tenemos rey, no podemos rezagarnos y quedarnos ahí atorados. Salvador y Rey, un ministerio completo, abierto y con autoridad. Cualquiera puede infundir temor. El Shalom divino es único en Jesucristo y está llegando a la conquista de personas que llenarán al mundo con una nueva generación restaurada y capacitada, cuyos atributos se desarrollarán en sus propias vidas como depósitos del mismo Señor que les trajo y después les envió, porque nosotros predicamos porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque Él nos impulsa. Amén. Él provoca que sea necesidad, posiblemente en un proceso de santificación, porque, ay no, tú no eres tan perfecto, tú todavía tienes fallas, sí es cierto, estamos en un proceso de santificación, pero yo con la autoridad para compartir vida, podemos compartir vida, inténtelo, si no lo ha llevado a cabo, inténtelo, y va a ver cómo usted puede compartir vida, como lo dice un canto juvenil, tocarás a alguien con tu vida, aunque estés postrado y con heridas, llevarás a alguien a Jesús, en eso confiamos. Pero hay un punto clave, muy importante, la disposición. Hay personas muy talentosas, pero que no están dispuestas. Ay, yo, espérenme, me va a tener algo,
Y hay personas que a lo mejor no son muy talentosas, no somos muy talentosas, pero que estamos dispuestos. La disposición del alma de los discípulos tuvo derivaciones materiales. La disposición que tuvieron esos dos discípulos enviados tuvo una trascendencia material. Trajeron la asna y su borriguito, pusieron sus mantos sobre ellos y como alfombra. Otros cortaban ramas de los árboles y también cubrían el camino. Es decir, se desencadenó toda una serie de actos gracias a que esas dos personas obedecieron. La intención de hermosear el paso de alguien amado y reconocido es muy humana, muy humana. Cuando usted no va a visitar a alguien a quien quiere mucho, a quien estima mucho, limpia toda la casa, hasta pone florecitas, todo. Lo mismo hacemos. Viene alguien importante, entonces nos pulimos. Jesús, lejos de objetar, no hagan eso, no pongan mantas, no, espérense, soy austero, no. Lejos de objetar, dejó que las personas se entregaran en esa ceremonia que para muchos se presentaba como una oportunidad única de reflexionar sobre sus necesidades, sus realidades y la verdadera razón de su existencia. ¿Qué nos deleita hacer? Fíjense que a mí siempre me preguntan, ¿a dónde va a ir de vacaciones? Y yo digo, a la iglesia. Porque sí, a mí me enseñaron que aquí uno pasa una Semana Santa pródiga, de veras. Uno se deleita. Tenemos el coro, tuvimos a los niños, tenemos otros hermanos que tienen participaciones especiales. No, yo no añoro irme a Acapulco, a Cancún, a Miami, no. De veras, es un deleite estar en la iglesia y compartir. Por costumbre, por cultura o por alguna otra razón. En muchos lugares en el mundo se recuerda este domingo anterior a la Pascua con todos los recursos para acercarse a los relatos de los evangelios e interpretaciones que tienen por objeto resaltar algunos simbolismos de este pasaje. Por ejemplo, el pollino, los burritos, distintivo de humildad, los mantos, proclamando realeza. Hoy me llamó la atención, nuestros niños subieron no nada más con palmas, sino también con algunos trapitos, ¿no? Me imagino que simbolizaban los mantos. Algunos han adoptado ramas de olivo, insignia de paz y honra, o de palmas atribuyéndole fervor y alegría. Bueno, nuestros niños traen camedores, casi siempre traen camedores. Alegría, me gusta esto cuando se llena de palmas por aquí y todo. Incluso yo había comentado, hay que poner unos flores para que dejen aquí los camedores, alegran. El problema está cuando simplemente las acciones de esta celebración y su recuerdo se queda en el misticismo. Cuando esos símbolos, cuando eso se vuelve algo místico. ¿Por qué? Porque si enseñamos nada más ritos, si enseñamos nada más costumbres, el día siguiente o el después aparece lo vacío de los ritos, el sin significado de las acciones. Y ahora que yo soy adulto ando todo ultrajado, triste, deprimido. ¿Qué pasó ahí? A lo mejor nos quedamos en los ritos. Yo le pido a Dios que me ayude para que los jóvenes, los niños en mí vean más que eso, más que traer una corbata, más que escribir un sermón, que vean algo que a ellos les motive a entregarse al Señor y a trabajar por Él y a decir, Señor, mejor me es un día en tus atrios. No, estoy en tu iglesia a fuerza, porque mis papás me trajeron. No, mejor me es un día en tus atrios. Yo le pido al Señor, Señor, danos, porque eso no es material ni es intelectual, es espiritual. Necesitan ver en nosotros esa entrega para que ellos también la lleven a cabo. La unión de los 4 evangelios para relatar enfática y profusamente los acontecimientos de esta semana dentro de los 3 años del ministerio del Señor Jesús indican la importancia de que esa entrada triunfal sea una entrada real del Señor a nuestra vida individual y a nuestra vida grupal, como persona, como familia, como iglesia, que sea real. No nada más hoy cantamos y el Rey soberano, no, sino cada día sea nuestro Rey. Todavía se tendría que cumplir mucho más después de que el Señor
entró a Jerusalén. Pero el inicio de la redención estaba en el encuentro con el Rey humilde y Salvador. Y eso es lo que nos toca a nosotros, hermanos. Eso es lo que nos toca. Porque está bien, perdón, no lo digo desdeñando las declaraciones. Pero cuando decimos, Señor, yo estoy orando para que tú alcances esta ciudad, para que llegues a mis vecinos, para que llegues, el Señor nos diría, por eso te puse a ti allí. Por eso te puse, exactamente por eso te puse a ti ahí. Tú eres la enviada, mi enviado. A ti te dije, ve, porque el Señor los necesita. Tenemos que movernos y ponernos a trabajar. Estamos muy preocupados porque nuestros jóvenes, nuestros niños, los va a alcanzar el mundo, porque ahora hay otras ideas, porque ahora les ofrecen. ¿Y nosotros dónde andamos? ¿Qué nos atrae de la vida? ¿Qué nos ocupa y nos preocupa? ¿Predicar el Evangelio de veras? ¿O quién va a ganar el campeonato de fútbol? ¿O quién va? No te estoy diciendo que sea malo, sino qué está en primer lugar en nuestra vida. Porque hay una necesidad de ayuda que uno ejerce cuando encuentra a alguien que realmente le pueda a uno ayudar. Le piden a uno ayuda, pastor, ayúdeme para que este muchachito se componga. Y yo digo, pues yo voy a hacer lo posible, pero ¿qué tanto le puedo ayudar yo? Si las lágrimas de sus padres no le conmueven, las lágrimas de un pastor viejito, pues menos, ¿no? ¿Quién es el único que le puede ayudar? Doble sus rodillas, enséñele a ese niño que el poder aprender a vivir la vida en el Señor es lo mejor que nos puede pasar. Amén. Hay que enseñarles. Es bueno hacer preparativos físicos y morales, es bonito, a mí me gustan mucho, miren esos arreglos tan bonitos, el decir, hay hermanos que están preparando desde hace muchos días, todo lo de esta semana, pero la verdadera trascendencia está cuando la decisión de llegar ante el Rey Jesús y permanecer bajo su amparo se toma de manera sobria y definitiva. Yo sigo a Jesucristo porque yo una vez decidí seguirlo. Estoy consciente de ello. Nadie me engañó, nadie me forzó. Yo decidí seguirlo. Cuando fui bautizado es porque yo dije, sí, quiero seguir a Jesucristo. Y esa decisión sobria y consciente es definitiva. No volvemos atrás. Hay un dicho mexicano que dice arrajarse a su tierra. No sé cómo se traduce. El imperativo hebreo de Hosana es salva ahora, te rogamos, sálvanos ahorita. ¿Cuándo necesito la ayuda del Señor? Ahorita. Vivir amargado todo el tiempo, vivir decepcionado, no, Señor, quiero ser salvo ahorita. Ese de Hosana es un grito popular espontáneo al reconocer a Jesús como soberano y reconocer la necesidad de ser sacados del desgarrador influjo del mal. Señor, sácame de ese letargo. Sufre y sufre. Si las cosas de este mundo van a pasar. A mí en la semana me dijeron casi ay, resígnese con su voz. Le dije, no, pues si resignado estoy. Espero que ya poco a poco haya alguien que ocupe este lugar cuando yo ya no puedo hablar. Hosana en las alturas muestra que le identificaban a Jesús como Dios. Ellos abrigaban la esperanza en el Mesías. Jesucristo se presentaba real y alcanzable. No era de esos dioses que estaban allá en el Olimpo y de esos dioses que pedían que fueran en peregrinación a quién sabe dónde. No, ahí estaba. Allí con los necesitados. Le podían ver, le podían tocar. Un ruego que no queda en el vacío. Un clamor que lleva destinatario. Por eso nosotros oramos en el nombre del Señor Jesucristo. No nada más es a ver si pega, a ver si me escucha, no.
Sabemos que nos escucha. ¿Y qué responde? Cuando la procesión traspasó las puertas de la ciudad, toda la ciudad se conmovió, dice Mateo. Fue notoria la presencia de ese hombre que atraía a las personas que buscaban sanidad, restauración, alivio. Fue notorio, nadie quedó al margen. Se nota que hay iglesia en esta ciudad, hermanos. Cuando empiezan a verse los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas políticos, los problemas morales, se nota que hay iglesia en esta ciudad, ¿o no? Hay otra religión más, hay otro grupo por ahí religioso que se reúne. O de veras somos iglesia, o de veras impactamos a nuestra comunidad. Es difícil pensar que alguien se quedara al margen del acontecimiento ese día en Jerusalén. Incluso hubo quienes dieron referencias del Señor. Dijeron, ¡ay! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que va en el burrito? ¿No? Y hubo quien dijo, es el profeta Jesús de Nazaret. Títulos distintos convergen en el ministerio del Salvador. ¿Usted qué ha respondido? Cuando le dicen, ¿cuál es ese Jesús que tú adoras? ¿Usted qué ha respondido? Ha dicho, es mi sanador, es mi sustentador, es mi consolador, es mi guía. ¿Lo ha dicho o no? Nada más es un Dios místico que está por ahí. Acciones mesiánicas de carácter y porte que someten la voluntad a una autoridad superior, la del Padre. El Señor dijo, no vine a hacer lo que yo quería, el Padre me envió. Como humanidad se nos presenta en la llegada del Rey, en medio de días aciagos de dolor y zozobra, días de oportunidad para la salud completa. Yo no vivo en Marte, hermanos, aquí estoy también. También me pueden asaltar, también me puedo enfermar, también, pero yo tengo un Dios que es eterno. Amén. Un Dios que tiene mi vida escondida. No sé si nos veamos para la resurrección, yo le estoy echando ganas para que sí, pero sí sé que nos vemos en la patria celestial, ¿verdad? Ahí sí, si usted dice, nos vemos ahí, claro que sí, ahí vamos a estar con nuestro Salvador. Como personas, ese día de salvación, ese día de restauración completa, de salud completa, es hoy, único, real, alcanzable. Jamás pudimos tener la dicha tan a la mano como el día que el Rey decidió acercarse a la vida de los indignos, los culpables, los desalentados, los pobres, los convictos, porque créanme, eso era yo, porque el Señor me escogió no por ser el mejor, ni el más guapo, ni el más hábil, me escogió porque Él tuvo misericordia de mí, porque Él se apiadó de mí, y vino a darnos esperanza plena de restauración. Muchos, de muchas formas, se enteran de que Jesús es el Rey. Muchos, algunos hacen muñequitos y les ponen coronas. Pocos han atendido y decidido por Jesús como Rey. Pocos han decidido que Él sea su Rey. Hermanos, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que el reino nos está esperando para que seamos integrantes de Él y vivamos en el reposo